Gijón. Ana Fierro, Onda Cero. 1:06 de la tarde, segunda parte de este Más de Uno Gijón. Enseguida hablamos de la ordenanza de movilidad aprobada esta mañana en Junta de Gobierno y lo haremos con el concejal del área, Aurelio Martín, que ya está en nuestros estudios. 7:07 de la tarde, Junta de Gobierno, decíamos esta mañana, en la que, como se esperaba, se ha aprobado la nueva ordenanza de movilidad. Texto en el que se destaca que Gijón va a trabajar para conseguir una movilidad sostenible. ¿Cómo? Pues en breve se lo vamos a preguntar al concejal responsable. Antes les avanzo que el texto que va a sustituir cuando sea aprobado definitivamente a la ordenanza de 2002 pretende adaptar la normativa a los nuevos modos de desplazamiento, pretende reducir niveles de ruido y de contaminación, pretende primar el transporte colectivo, el peatón y la bicicleta y impulsar la pacificación del tráfico urbano. Aurelio Martín, concejal de movilidad, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Onda Cero. Hola, buenos días. ¿Cuántas cosas? La de hoy es la aprobación, digamos, la primera de un proceso que ha sido muy largo, ¿no? Aprobación inicial, le podríamos llamar incluso, sí. ¿Por qué tan largo el proceso? En términos de una ordenanza es muy corto. De hecho, una ordenanza de estas características y de intensidad, 169 artículos... A mí me gustaría conocer quién lo pudo hacer incluso más corto, ¿no? No tal, ¿no? Porque es complicado. Dese usted cuenta que tenemos que pedir, una vez que tenemos el primer borrador, tenemos que pedir a todos los servicios, o a la inmensa mayoría de los servicios del ayuntamiento que tienen relación con la movilidad, que nos aporten sus alegaciones. En mitad de todo esto, el 3 de diciembre, también la Dirección General de Tráfico cambió su instrucción sobre los patinetes, ¿no? Entonces, el conjunto de estas cosas hace imposible, pues, tardar menos de 4 o 5 meses. Es más, hay gente que está sorprendida de que hayamos sido tan rápidos por una ordenanza como de estas características, ¿no? Las normativas europeas y nacionales también influyen, lo digo porque estamos en un momento también tan convulso de cambios y de nuevas decisiones. Sí, también. De hecho, y además quiero agradecerlo, hemos tenido una relación muy intensa con la Dirección General de Tráfico de aquí de Asturias. Por supuesto, han tenido nuestra ordenanza, hemos tenido varias reuniones con ellos. Es decir, la ordenanza es un trabajo, complicado, de hablar con todos los servicios, pero la ordenanza no solo en clave institucional, sino que la ordenanza también se la hemos dado al Foro de la Movilidad en el mes de noviembre. También hubo algunas aportaciones de entidades que están en el Foro de la Movilidad, y la ordenanza también se la hemos pasado a todos los grupos políticos, pues también a la altura del mes de noviembre, ¿no? ¿La aprobación definitiva para cuándo está prevista? A mí me gustaría que fuera antes del verano. Lo digo porque ahora el siguiente paso es que la semana que viene irá a la comisión correspondiente del ayuntamiento, ahí haré una breve presentación y se abre un plazo para enmienda de los grupos. Ese plazo es de 10 días, pero normalmente los grupos suelen pedir ampliación de plazo, y doy por hecho que una ordenanza como esta de 169 artículos van a pedir ampliaciones, seguro, doy por hecho que las van a pedir. Vamos al contenido. ¿Qué es la movilidad sostenible? Pues la movilidad sostenible, dése cuenta usted, es todo un concepto que... Lo primero que hay de diferencia entre la ordenanza del 2002 y la que hacemos 18 años después, imagínese que aquella se llamaba de tráfico y de transporte. O sea, y ahora no, ahora tiene un concepto mucho más amplio, mucho más global, que quiere, sobre todo, tener en cuenta las diferentes cosas que influyen en la movilización de la ciudad, y sobre todo siempre, yo he dicho una cosa en la rueda de prensa, ¿no? La movilidad es un compromiso claro y específico con la movilidad sostenible, con la lucha contra el cambio climático y con la Agenda 2030. Es decir, ya no nos podemos mover de cualquier manera, y es evidente que es un compromiso y una necesidad reducir los niveles de CO2 en nuestra ciudad y en el mundo, ¿no? Ahí lo que hemos denominado en los últimos meses la emergencia climática, y esto tiene que significar un compromiso de todos, tanto a nivel de la administración pública como de los ámbitos privados, como del conjunto de los ciudadanos a nivel individual. Tiene que ser un compromiso en esta lucha, ¿no? Yo solo he dado un dato, ¿no? Porque hay veces que dicen, pero los coches son una ciudad pequeña, no contaminan tanto. Esto no es Madrid, ¿no? Es un ejemplo que siempre se pone con contundencia a veces en determinados debates, ¿no? Y mire, la empresa de ingeniería Envira, que hace diferentes trabajos para la concejalía y para el ayuntamiento, nos dice que el 55% de las PM10 que hay en la ciudad, ¿sí?, de las partículas PM10, las produce el tráfico, de media. Esa media en la zona este aumenta, y en el oeste reduce, porque en el oeste es más importante el peso de la industria, ¿no? Pero es cierto que la contaminación de los vehículos sí que afecta a la ciudad, y además es acumulativa, ¿no?
Es decir, suman con la de la industria y con otro tipo de contaminaciones. Decía yo, la ordenanza pretende primar el transporte colectivo al peatón y la bicicleta. ¿En este orden o lo cambiamos? No, la jerarquía es muy clara, es la movilidad activa, y en la movilidad activa situamos al peatón y a la bicicleta, después evidentemente el transporte público, después aquellos nuevas formas de movilidad, coches compartidos, coches eléctricos, patinete, y al final del todo el coche privado. Esa es la jerarquía que prioriza la ordenanza en todo su articulado. En Gijón habrá zona de bajas emisiones. La ordenanza lo incluye la normativa. La ordenanza hay que tener en cuenta que es un cuerpo de normativístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que al Principado de Asturias o a nivel del Estado es una ley. Entonces lo que crea es ese cuerpo normativo que después permite que, bueno, pues quien sea el órgano competente tome las decisiones oportunas. Y por lo tanto regula la figura ya de zonas de emisiones, con lo cual el propio gobierno podría en cualquier momento decretar una zona de bajas emisiones. Más allá de que el gobierno de España lo haga o no lo haga, incluso. Pero esa zona de bajas emisiones ya la tienen más o menos delimitada. No la tenemos ilimitada, es una reflexión que tenemos pendiente. Nosotros antes de tomar decisiones somos muy partidarios de estudiar las cosas, de darle vueltas a las cosas, de conocer profundamente los datos antes de tomar una decisión y de intentar saber las consecuencias de la decisión que tomas, ¿no? Por ejemplo, un dato que nos faltaba, porque el plan de movilidad no lo tenía y para nosotros es muy importante a la hora de organizar todo lo que tiene que ver con la movilidad, los aparcamientos, las restricciones, es un análisis de todos los aparcamientos que hay en la ciudad, tanto en superficie como subterráneo. Eso lo vamos a encargar en febrero. Se le va a encargar lógicamente a una empresa especializada y lo tendremos aproximadamente a final de año, porque es un estudio de campo complicado, y eso es lo que nos permitirá después saber otras acciones que hacer, porque cualquier acción que se haga tiene que tener en cuenta, no se pueden hacer acciones con voluntarismo, ¿no? Porque tanto hacer zonas de bajas emisiones, restricción de tráfico, carriles bici, carriles bus, hay que tener antes una radiografía de la ciudad y en concreto de los aparcamientos. La zona no está delimitada, pero sí sabemos que tendremos que contar con el distintivo medioambiental. Le pongo un ejemplo. Para venirme yo a la calle Uría, a la radio, el año que viene en coche, tengo que tener la pegatina pertinente, ¿no? Para aparcar en la hora. Para aparcar, no para circular. No para circular. Yo creo que esto es importante porque se arma enseguida muchas confusiones con este tipo de cosas, ¿no? Es evidente que para conseguir estos objetivos de los que hablamos, de una sociedad más sostenible, más amable, donde el peatón recupere el protagonismo, donde por lo tanto el coche lo pierda, es evidente que esto hay que hacerlo con mucha concienciación, pero también con algunas medidas disuasorias, ¿no? Y algunas medidas disuasorias van en este sentido, es decir, se podrá circular por la ciudad a partir del 21, pero no se podrá aparcar en la zona ahora, ¿no? Si no contamos con la pegatina. Si no contamos con la pegatina. Con cualquier pegatina. Efectivamente, con las pegatinas ambientales, que como sabes, es la Dirección General de Tráfico quien las emite, ¿no? Cuando habrá cambios en este sentido, en esa pegatina distintivo medioambiental más importante, será a partir del año 2025. 2025. Nosotros creemos que los vehículos afectados para el 2025 van a ser mucho menos de los que lo serían ahora. Ahora el conjunto de los vehículos está en torno al 36% afectados y el de los coches en torno al 34%. Porque en 2025 sí hablaremos de prohibiciones de circulación, no solo de aparcamiento. En el casco urbano, en todo el casco urbano. Entonces, ese 36% de coches en general, o sea, que incluye motocicletas, autobuses, de todo, y ese 36% del parque móvil, 34% de 34% de coches, calculamos que estarán en menos en la mitad en el 25, que andaremos por cuotas del 15 del 16%. Dos comentarios de café que yo ya he escuchado en los últimos días sobre esto, y en la línea de lo que usted acaba de decir hace un momento. Escuchaba yo a alguien decir, porque siempre tenemos que ser los primeros para todo, si esto no es Madrid. Yo no creo que... no sé si vamos a ser los primeros. Bueno, lo primero que diría es que queremos ser una ciudad con todos esos objetivos, ¿no? Mire, zonas de bajas emisiones hay 280 en Europa. No tal, ¿no? En España, bueno, están empezando a tomarlo ahora algunas ciudades. Y ya le digo que nosotros no tenemos una decisión tomada al respecto. Pero yo creo que lo que hay, y yo creo que hay que tener en cuenta, es un concepto de emergencia climática. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los gobiernos, también los del ámbito local, de tomar las medidas oportunas. Imagínese usted que además son medidas
las estamos haciendo en el tiempo. Estamos hablando del 25. No estamos diciendo que mañana no se va a poder. O sea, son progresivas, pero queremos que el conjunto de los ciudadanos tengan claro y dése cuenta que podría decir de los ciudadanos en las empresas, pero las empresas lo empiezan a tener. Ahora casi todas las empresas anuncian una medida que tiene que ver con el medio ambiente, sobre todo las medianas y sobre todo las grandes, ¿no? Central Lechera lo ha anunciado la semana pasada, Amazon ha anunciado que va a cambiar todo el parque móvil eléctrico, es decir, ahí empieza a haber que es importante en el sector privado, empieza a haber una concienciación. Yo creo que la concienciación ahora la tiene que haber en las administraciones y en los ciudadanos, pero tenemos una situación, insisto, de emergencia climática que nos obliga a tomar medidas. No son ni radicales ni son para mañana, son progresivas, pero las tenemos que tomar. Vamos a aplicar todas estas medidas. ¿Tendrá Entusa en 2025 los vehículos adecuados para poder circular por el centro? Entusa lo que hemos hecho una apuesta, y este año por primera vez hemos comprado 6 vehículos híbridos. Lo que hemos hecho una apuesta desde el ayuntamiento es por comprar vehículos que contaminen menos, eso es evidente. Claro, cambiar toda la flota es verdad que va a llegar hasta más del 25. En cualquier caso tienen un tipo de autobús de combustión que contamina mucho menos que lo que contaminaban los viejos autobuses de combustión. Los últimos que ha comprado Entusa, bueno, no son híbridos, no los últimos, los penúltimos no son híbridos ni eléctricos, pero son un tipo de combustión ya de los que tendrían etiqueta, por entendernos. Primemos ambiental. El vehículo eléctrico. ¿Tendré en 2025 sitio donde cargar mi vehículo? Bueno, yo creo que hay que hacer una revolución y evidentemente lo habrá, sí. Pero de todas maneras quería lanzar otro mensaje. Nosotros, es evidente, yo lo dije antes, está el penúltimo en la jerarquía que yo le decía de la ordenanza de medio ambiente, la ordenanza de movilidad, justo antes del vehículo privado. Nosotros tampoco queremos que se sustituya el vehículo de combustión por el eléctrico, Nosotros lo que queremos es que en las ciudades cada vez se utilice menos el vehículo, porque no solo hay un tema medioambiental. Yo le diría a usted que aparte del tema medioambiental, lo que pretendemos con la ordenanza es ganar espacio para los ciudadanos. Y un vehículo eléctrico es vehículo. Y ese 80% que ahora ocupan del espacio las ciudades han sido diseñadas de tal manera urbanísticamente que el 80% son espacios para los vehículos. Nosotros queremos cambiar esa ratio, queremos hacer una ciudad para los ciudadanos, para los peatones, para el espacio compartido, para el juego, para el recreo, para las personas mayores, para los niños. O sea, queremos cambiar ese concepto de ciudad, y eso de ganar el espacio para el peatón no solo es un tema medioambiental, comporta más cosas. Pero a más años vista, no de aquí a 2025, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pero ese es el modelo. Yo estoy convencido de que se pueden estar con cosas a favor y en contra de esta ordenanza. Pero esta ordenanza, lo que no cabe duda es que es un cambio de modelo con respecto a lo que teníamos. Usted será consciente de que va a tener que hacer mucha pedagogía para que el ciudadano entienda esto. Los cambios culturales, de comportamientos, de cívicos, mire, le pondría el ejemplo de fumar, ¿no? ¿Qué follón hubo cuando se dijo que no se podía fumar? Primero, que iba a haber espacios para fumadores y no fumadores en los locales públicos. Y después se dijo, oiga, mire, es que no se va a poder fumar en ningún local público. Hubo un follón, porque había quien decía, hombre, no, esto que se regule de otra manera, que haya bares para fumadores y bares para no fumadores, por ejemplo, ¿no? Y se dijo, no, es un problema de salud pública y el conjunto de los locales va a ser para... Hubo una polémica enorme. Hoy nadie haría esa polémica. Todo el mundo lo hemos visto como normal o como natural. Una última duda más sobre la etiqueta, el distintivo medioambiental. ¿En 2025 podremos circular por el casco urbano de Gijón con cualquier etiqueta medioambiental? Sí. Siempre y cuando no hayamos regulado una zona de bajas emisiones que incluso sea más restrictiva y solo lo permita a los vehículos cero y a los vehículos ecológicos, ¿vale? Porque eso es lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, en ciudades de Madrid, de Barcelona, etcétera. Insisto que esa decisión de zonas de bajas emisiones está contemplada en la ordenanza, pero no la tenemos estudiada y nos gustaría tener algunos datos más antes de cualquier decisión. Estaba yo pensando en su Volkswagen Golf de 2005, que no sé si sigue teniendo. Me acabo de deshacer de él porque además era de gasoil. Así que ya no tiene ese problema, ¿no? No. Bueno, vamos a la zona de aparcamiento, Laura, que la hemos mencionado. Ahora mismo conocemos la zona azul, pero según la ordenanza aprobada esta mañana, tendremos que acostumbrarnos a más colores que determinarán cada uno de ellos, distintos límites de aparcamiento, ¿no? Primera pregunta, ¿va a ampliarse la zona de aparcamiento regulado? Como lo decía antes, no vamos a tomar ninguna decisión sin antes tener el estudio de
de aparcamientos en subterráneo y en superficie de toda la ciudad. Por lo tanto, esa es una cuestión además que no decide la ordenanza, esa es una cuestión discrecional que en su momento, si se considera oportuno, decidirá la propia Junta de Gobierno, ¿no? Es decir, nosotros lo que estamos viendo es un modelo de movilidad y en función de eso tomaremos las decisiones, ¿no? Pero hablaremos en un futuro de zonas naranja, verde, azul y roja. Sí, hay 4 colores que sus conceptos responden a rotación puro, solo para residentes. Es un tema que nos estamos planteando seriamente en algunas zonas de la ciudad donde la gente tiene muchas dificultades para aparcar, algunas calles del centro o en algunas zonas determinadas, junto a la línea que está limítrofe con el Coto. Tenemos ahí abierto un debate con los vecinos del Coto que incluso nos dice la posibilidad de ampliar la zona ahora si se hiciera zona de residentes para ellos, para los vecinos. Es decir, que a veces los propios vecinos también piden que haya cierto tipo de regulación que les permita a ellos aparcar en allí donde viven o residen, ¿no? Después hay aparte de la puramente para residentes, habría una mixta de rotación de residentes y habría una que es esa que sería más cara y para ir a hacer una gestión muy concreta, que me parece que es la roja, pues que es la que te permitiría tener determinados aparcamientos para hacer estas gestiones de 10, 15 o 20 minutos. Pero, ¿no? Entonces la ordenanza marca las bases y después veremos cómo lo desarrollamos. Eso mismo. La ordenanza no toma decisiones, crea el cuerpo normativo suficiente para que se puedan tomar, porque si no hubiera esta ordenanza, esas decisiones, aunque se quisieran tomar, no se podrían tomar. Por lo tanto, usted ahora no me puede decir, el año que viene vamos a ampliar la zona azul, porque no lo sabe. No. La ordenanza sí toma algunas decisiones, es decir, crea el cuerpo para tomar otras en el futuro y toma algunas. Por poner un solo ejemplo, todas las calles de un mismo sentido, de un mismo carril, van a ser todas calles 30. Incluso aquellas avenidas o cuando existan calles con más de un carril, con 2 carriles, quizá uno de los 2 carriles sea 30 y el otro 50. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un esfuerzo por pacificar el tráfico, precisamente porque el tráfico pueda convivir con otros métodos, con otros elementos de transporte, como pueden ser la bicicleta o como puede ser el propio patinete. Entonces, por ejemplo, por donde haya carriles 30 podrá circular la bicicleta, podrá circular el patinete. Es decir, queremos poner la bicicleta en valor no como un medio de ocio donde el fin de semana la gente va por los carriles bici, no, queremos poner la bicicleta como un medio de transporte. Preguntas rápidas, cuestiones rápidas en los 3 minutos que nos quedan. ¿Es cierto que el ayuntamiento quiere crear un registro de bicicletas? Sí. ¿Con qué objetivo? Bueno, queremos saber cuántas bicicletas hay en la ciudad, como también es cierto que queremos crear un servicio público de bicicletas, eso lo estamos estudiando, que incluya más la bicicleta eléctrica. ¿Será obligatorio inscribirse en ese registro? Bueno, lo estamos viendo. Nosotros creemos que es bueno que haya ese registro. Nuevas fórmulas de transporte, el patinete eléctrico ya está regulado, ¿no? En la ordenanza. Sí, está perfectamente regulado lo que es patinete eléctrico, lo que no es, por dónde puede ir y por dónde no debe ir. Se van a ampliar entonces las zonas peatonales, por lo que me ha dicho. Sí, no tenemos... Es la vocación y no tenemos ahora, hubo varias preguntas, ¿ya tienen decididas cuáles? No, pero es la filosofía, es decir, la filosofía, y no por lo que antes le decía también, necesitamos una radiografía, es decir, ampliar las zonas peatonales pasa casi siempre por 2 cosas, quitarle un carril al coche o quitar una línea de aparcamiento, ¿no? Bien, para tomar esa decisión y no tener consecuencias indeseables, necesitamos ese estudio de aparcamiento en superficie y en subterráneo, porque si no podemos tomar decisiones que pueden ser complicadas para los ciudadanos. Por ejemplo, estábamos estudiando hacer un carril bici Manuel Llaneza. Pero sabemos que es una zona con muy difícil de aparcamiento. Vía de comunicación fundamental. Sí, y que solo podemos tener un carril bici ahí si quitamos una línea de aparcamientos. A partir de ahí es donde hemos pensado pues que, por ejemplo, en la zona que hay en Peritos de aparcamientos, levantar un aparcamiento en altura, ¿no? Un aparcamiento, que por supuesto tendría un precio especial para residentes, no tendrían los precios de mercado, por entendernos, de los parques de mercado. Bien, estamos estudiando cómo encajamos todas esas fórmulas para no tener decisiones que pues tengan unas consecuencias que nadie queremos, ¿no? Dígame eso que quiere escuchar todo el mundo, de que esto no es la guerra contra el coche. Esto es la guerra contra el cambio climático. Y eso nos obliga a tomar determinadas medidas, pues que en algunos casos afectan al coche. Aurelio Martín, concejal de Medio Ambiente y Movilidad, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer, gracias, hasta luego, adiós.